de 3 capítulos y él nos presenta un diálogo entre Dios y él de la justicia y el sufrimiento. Habacuc declara esperar una respuesta en Dios de todos los interrogantes que él tiene respecto al sufrimiento de su pueblo. Efectivamente, el Señor responde a él, a sus oraciones, a sus peticiones, a todos estos interrogantes que el Señor tiene, que Habacuc tiene. El Señor le responde. Y Habacuc termina por entender que Dios tiene un propósito en todo esto, que en todos estos acontecimientos que están sucediendo, el Señor se va a glorificar, que los malvados serán juzgados y que los rectos prevalecerán. Habacuc reconoce el poder y el gran amor del Señor. Ahora cambia de actitud y se regocija en Dios y en lo que Él hará. Él dice, aunque la higuera no florezca, hermanos, nosotros podemos decir, aunque cualquier problema que tengamos, no creamos que no tiene ninguna solución. Pero hermanos, hay un Dios muy grande, un Dios vivo, el cual es el Señor, creador de todas las cosas, es nuestro creador, es el Dios de los cielos, creador del cielo, de la tierra, de los mares, de todo cuanto en ellos se contiene, y en Él podemos confiar. El libro termina con una oración de triunfo y agradecimiento, y él afirma que no importan las circunstancias que se presenten en su pueblo ni en su vida, él va a confiar y se va a regocijar en el Señor, que no le va a interesar pase lo que pase, porque Jehová es su fortaleza. El versículo 18 y 19 dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en las alturas me hace andar. De igual manera, hermano, nosotros cualquier necesidad, enfermedad, que no tengamos de pronto lo monetario para cumplir nuestras necesidades, que no tengamos empleo o que lo que ganemos no nos alcance, que nuestra familia esté rebelada, que tengamos familia inconversa, cualquier circunstancia, hermanos, sabemos que podemos descansar en el Señor, porque no es en nuestras fuerzas, hermanos, es en las fuerzas del grande y poderoso Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Hermano, usted también tiene que esperar a escuchar la respuesta en Dios. Clámele al Señor, clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que aún no conoces, dice la palabra de Dios. Hermano, escuche, espere la palabra de Dios, la respuesta de Él, y regocíjese y diga como Habacuc, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gloria al Señor Jesucristo. No lo limite, Él es todopoderoso, Él tiene el plan con usted y conmigo y lo va a llevar a cabo. Confíe en Él, hermano, no temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. La confianza que depositamos en Él nos lleva a una esperanza apacible en medio de esta tormenta que se nos presenta en nuestra vida cada día. Así podíamos titular esta enseñanza, hermano. Jesucristo es la esperanza apacible en medio de cualquier tormenta que se nos presente. Permítale que sea Él quien lleve el control de su vida. Mientras Dios actúa, usted debe estar en la fortaleza de su espíritu y confiar que Él le dará la victoria que usted necesita. No se rinda, hermano, clámele a Dios. El Salmo 55 dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él
oirá mi voz. Tenemos que clamarle al Señor, hermanos, no depositar la confianza en otra persona, porque tenemos un Dios grande y poderoso, que Él es el que va a darnos la victoria. Con Dios tenemos esperanza porque no estamos solos. Esperanza significa ir más allá del problema, entregándole a Él las cargas para que Él pueda obrar en su vida, hermano, en el momento preciso, porque no es cuando usted quiera, es cuando Él quiera, en el momento de Dios, en el tiempo de Él, no es en nuestro tiempo. Isaías 43 dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El Señor no dijo que no íbamos a tener tribulaciones, hermanos, pero Él nos dijo que Él estaría con nosotros. Si estamos en Cristo, debemos de confiar y vamos a levantar esa bandera de victoria. La Biblia está llena de promesas, hermanos, que nuestro Dios ha dejado en nosotros, y para que las usemos y nos aferremos a ellas, reclamemos de ellas y esperemos en Dios el cumplimiento de estas promesas. Dice Juan 16: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. También dice el Salmo 34:19: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. La palabra de Dios es maravillosa, hermano. Solamente tenemos que abrirla y encontramos respuesta a todas nuestras necesidades. Nuestra forma de comunicarnos con el Señor, sabemos que es con una oración. La forma en que Dios nos responde es con su bendita palabra. No podemos quedarnos llorando ni lamentándonos, porque Dios en su infinita misericordia nos capacita para enfrentar, para resistir y para vencer cualquier tribulación y adversidad que se presente en nuestras vidas, siempre y cuando Él nos pone la condición que estemos aferrados, muy aferrados de su mano, porque si no estamos de la mano de Dios, nada podemos hacer, hermanos. Sabemos que con Cristo somos más que vencedores. A veces los problemas nos parecen tan grandes que creemos que no podemos soportar ese peso, esa carga tan grande. Pero, hermanos, usted y yo sabemos que Dios no nos da una carga más pesada de lo que podamos resistir. Tenemos que tener fe y confianza, y Él nos va a dar la salida. No tenemos que perder la fe. Esperar es confiar en que nuestro amado Dios nos va a levantar en algún momento como las águilas, y vamos a poder dejar atrás tanta tribulación que nos aqueja. El Salmo 41 dice: pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hermanos, sabemos que a veces el Señor responde pronto. Como les digo, es en el tiempo de Él y no en el nuestro. Les voy a contar un testimonio de tantos que pasan en nuestras vidas, porque el mero hecho de que estemos aquí y que hayamos entregado la vida a nuestro Señor Jesucristo es el mayor testimonio que podemos dar de nuestra vida. Pero el Señor es maravilloso, y su misericordia a cada instante no la deja ver en nuestras vidas, en nuestra salud, en nuestra familia y en tantas cosas. Hermano, hace mucho tiempo, alrededor de 18 o 20 años, yo estaba en el mundo todavía y me hice una operación estética, de la cual no salí muy bien librada.
quedé muy mal operada y estuve en cama como por unos 4 o 6 meses y esas heridas no me sanaban. De tal punto, yo vivía en Barrancabermeja y a tal punto, hermanos, que me tuvieron que trasladar a Medellín. Aquí un médico me volvió a operar en la Clínica Las Américas y yo muy confiada y muy contenta porque ahora sí iba a poder llevar ya una vida normal y poder dedicarme a mis hijos y a mi trabajo como lo hacía antes. El tiempo pasó, estuve aquí unos 4 meses en recuperación, volví a Barrancabermeja a seguir mi vida normal, hermanos, y empezó una supuración en mi ombligo. De eso, hermanos, para no alargar mucho la historia, duré con ella 18 años. Estoy hablando de hace 18 o 20 años atrás, hermanos. Me operaron por tercera vez en Bucaramanga y volvió y apareció esa supuración en el ombligo. Llegó a tal punto que yo me acostumbré a vivir con ella. Para ese entonces de mi tercera operación yo ya me había convertido al Señor. Yo clamaba al Señor y le pedía que si los médicos no me podían sanar de eso, porque iba de un médico a otro, un examen y otro, y siempre volvía a aparecer eso acompañada de sangre. Cuando hacía esfuerzos demasiado grandes me venía en sangre, yo tenía que permanecer con gasa y haciéndome curaciones siempre en el ombligo. Pero hermanos, para la gloria y honra del Señor Jesús, hace 6 meses el Señor Jesús me sanó. Solo 6 meses, hermano. Duré casi 18 o 20 años con esta aflicción. Pero el Señor es grande y poderoso. Ya no hay curaciones, ya no hay gasas. Ya ahorita vivo mi vida normal, como esperaba yo tenerla algún día en ese sentido de mi ombligo. Le doy la gloria y la honra al Señor. Con esto no le quiero decir, hermano, que su aflicción va a durar 18 ni 20 años, tal vez, pero nosotros tenemos un Dios grande y poderoso y el Señor nos dará la fortaleza para seguir adelante, con enfermedad o sin enfermedad, pero de su mano. Debemos depositar nuestra confianza en Dios. Deposite su familia en el Señor. Deposite su enfermedad en el Señor, su empleo, su tribulación, todo en el Señor, y descanse en el Señor, que Él le dará la victoria. No le quiere ayudar porque Él es todopoderoso y Él no se cansa. Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, y en el momento menos esperado Él nos dará la victoria, hermanos. Voy a leerles una reflexión que viene muy acorde con la enseñanza de esta noche. Se llama La Paz Perfecta. Dice así: había una vez un rey que ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera captar en una pintura la paz perfecta. Muchos artistas intentaron. El rey observó y admiró todas las pinturas, pero solo hubieron 2 que a él realmente le gustaron y tuvo que escoger entre ellas. La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era un espejo perfecto donde se reflejaban unas plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre estas se encontraba un cielo muy azul con tenues nubes blancas. Todos quienes miraron esa pintura pensaron que esta reflejaba la paz perfecta. La segunda pintura también tenía montañas, pero estas eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso, del cual caía un impetuoso aguacero con rayos y centellas. Montaña abajo parecía retumbar un espumoso torrente de agua. Todo esto no tenía nada de pacífico. Pero cuando el rey observó más cuidadosamente, miró tras la cascada un delicado arbusto creciendo en una de las grietas de la roca.
En este arbusto se encontraba un nido, y allí, en medio de la violenta caída de agua, y en el nido habitaba plácidamente un pajarito. ¿Cuál creen que fue la pintura ganadora? El rey escogió la segunda y explicó por qué. Porque la paz, hermano, no significa que en un lugar, que esté en un lugar sin ruido y sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor. Paz significa que aún estando en medio de las tribulaciones, penas y dolores, permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón, reconociendo la grandeza y el poder de nuestro Dios, amándolo sobre todas las cosas, amando a nuestro prójimo, a nuestra familia y aún más a nuestros enemigos. Este es el verdadero significado de la paz. El Señor dice en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Gloria al Señor Jesús. Diga el débil, fuerte soy en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, mi consejo es que con Dios estamos más que seguros. Con el Señor somos más que vencedores. Siga adelante y en el momento preciso el Señor le va a dar la victoria. Ya para terminar, los dejo con esta cita bíblica de Filipenses 4 del 6 al 7. El Señor habla a su vida. Por nada estéis afanosos, si no seáis conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos.